Vamos a hablar ahora del número de espiras de un transformador y me dice como ejemplo calcular el número de espiras de un transformador que tiene 1200 espiras con 13600 voltios para pasarlo a 110 voltios. Bueno, vamos a recordar algunos conceptos clave, y es que las espiras es la cantidad de vueltas que tiene la bobina, y vamos a recordar también que Φ1 es igual a Φ2. Recordando que el valor de phi era voltaje sobre el número de espiras, es decir, el número de vueltas. Entonces tenemos esto. Primero, pues hay que multiplicar cruzado y me va a quedar que delta voltaje 1 multiplicado con N2 va a ser a delta voltaje 2 multiplicado con N1. Usualmente en los ejercicios lo que nos van a preguntar es el número de espiras que debe tener la segunda bobina. Entonces aquí nos va a quedar que N2 va a ser igual a delta voltaje 2 multiplicado por el número de espiras 1 sobre delta voltaje 1. Y usualmente vamos a ocupar esta fórmula para el cálculo de nuestros ejercicios. Veamos entonces, me dice, vamos a sacar los datos. En los datos me dice calcular el número de espiras, es decir, N2, la segunda bobina, de un transformador que tiene 1200 espiras, eso es N1. Las 1200 espiras que ya tiene, o sea, la primera bobina, y vamos a ver la bobina número 2, que tiene 1200 espiras con 13600 voltios, o sea, 13600 voltios, esto es el voltaje número 1, es decir, el de la primera bobina. De la primera bobina tiene 13600 voltios y tiene 1200 espiras, ¿sí? O sea, es el primero, es la bobina, como la bobina grande le podemos dar a entender aquí, o sea, la del transformador, la primaria del transformador, para pasarlo a 110 voltios, es decir, que el voltaje 2 que va a tener es de 110 voltios. Es decir, el 1 lo vamos a ver como lo más grande en espiras y en voltaje, y el 2 lo vamos a ver como lo más pequeño, tanto en espiras como en voltaje. Entonces, de la fórmula que sacamos anteriormente, nos decía que el número de espiras 2 va a ser igual al voltaje 2 multiplicado por el número de vueltas 1 sobre el voltaje 1. Entonces me queda que N2, es decir, el número de espiras 2, es igual al voltaje 2, que son 110 voltios, y eso lo vamos a multiplicar por el número de espiras 1, que son 1200, entre el voltaje 1, que son 13600 voltios. Entonces el número de espiras que debe tener la segunda bobina es la multiplicación de 110 por 1200, le damos igual, y ese resultado entre 3600. Aquí nos va a dar 9.70. 9.70. Esas son como un aproximado, vamos a poner como aproximado a 10 vueltas, ¿sí? O 10 espiras, cualquiera. Esas 10 espiras son las que debe tener en la segunda bobina del transformador.